¿Qué tal, amigos? Nos encontramos con Roberto Vargas de la Gala. Como ustedes ya seguramente siguen el programa y también les gusta el tema de la ufología, saben que él es uno de los ponentes aquí en este congreso de Huánuco y bueno, tiene una experiencia de contacto muy interesante que surgió en el año a partir del año 90-94 con Fernando Bendezú. Seguramente recuerdan también una entrevista donde hemos hecho mención a esta experiencia, pero queremos saber muchas más cosas, porque Roberto justamente viene de hacer un trabajo muy interesante al respecto del Capac Ñan. Alguna vez estuvo en Arequipa, seguramente fueron a la conferencia, y también nos va a explicar un poco del tema del ADN, y bueno, vamos a hablar sobre muchos otros temas más. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muchas gracias, Rafael, es un gusto pues nuevamente volvernos a encontrar y bueno, somos más que amigos, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, prácticamente compañeros en este periplo pues de las investigaciones. Cuéntame un poco sobre para empezar, esta experiencia que tienes con Fernando Bendezú, porque tuvimos oportunidad de estar en Chuchuco y él nos relató que prácticamente los dos estaban en este grupo de personas en Tacna, ¿no? Que tuvieron una experiencia. Bueno, claro, sí, desde acá yo le mando un saludo pues a mi buen amigo, más que un amigo, un hermano, ¿no? Fernandito Bendezú. Efectivamente eso ocurre pues en el año 94 y mira, qué curioso. Este 26 de noviembre se van a cumplir 23 años de aquella primera ocasión en la que tuvimos la oportunidad de compartir junto a otro grupo de personas, éramos 4, en lo que vendría a ser el inicio de este camino de contacto con los seres extraterrestres, específicamente del planeta Apa. No, mira, y qué curioso lo que tú dices, porque justamente el 26 de julio del 2014, se llama 2015, tuvimos oportunidad de estar en Chuchuco. Vamos a ver algunas imágenes. Estuvimos con Fernando Bendezú a las 6:26 de ese 26, y recuerdo éramos 26 personas, porque bajamos del bus 25, y alguien dijo, bueno, para que no se pierdan, somos 26 con el bebito de la doctora Yamile Berríos, somos 26. Y apareció el ovni y todo, y yo le pregunté, yo nunca había oído hablar de la clave, escuchaba la clave 33, pero la clave 26 jamás, ¿no? Y yo le pregunté, Fernando, ¿y por qué el 26? Y él me dice, pues porque un 26 tuvimos esa experiencia. Solo eso como para hacer nexo a lo que nos vas a contar, nada. Claro, y curiosamente justo fue en esa misma hora casi, ¿no? Entonces, Chuchuco, pues, para los amigos que nos están viendo acá, okay, sí. Es una palabra quechua que en español significa el lugar por donde pasa la luz. Y evidentemente es un trayecto por donde se ven efectivamente desplazamientos de naves que no son ovnis o más allá de los que aparentemente pudieran ver en fotografía, sino que son realmente tecnología que no es de origen terrestre, ¿no? Y que es difícil de poder explicar con nuestra tecnología y conocimiento actual, ¿no? Pero principalmente es allí donde un grupo de personas concurrimos a este lugar, llevados por nuestro sentir y por una serie de sueños que coincidimos en que ese lugar significaba para nosotros una invitación, sin saber realmente lo que podría ocurrir, ni el tipo de experiencia que podría ocurrir, ¿no? Es decir, fuimos sin expectativas, haciendo caso a un sentir del corazón. Entonces, ahí es donde se inicia esa primera experiencia, a partir de la cual descienden estos seres extraterrestres y empieza un diálogo con ellos, y a partir de ahí empieza una transmisión de conocimiento y una especie de preparación. Se podría decir de alguna forma que en aquella ocasión y a partir de ahí en adelante, las instrucciones que íbamos recibiendo nos servían como una especie de guía de preparación, ¿no? Que era algo así. O sea, esto no fue en plano, o sea, para que ustedes también entiendan, esto no fue en un plano astral, fue totalmente físico y real. Claro, y efectivamente, para que vean que esto es algo que se puede tangibilizar, la zona, en aquella época, ocurrió un eclipse solar y estuvieron equipos de la NASA con toda la tecnología, haciendo una serie de trabajos de campo y detectaron energías que no provenían al común de la zona y de las energías de la Tierra, sino que habían detectado que provenían de otro tipo de tecnología o de otra dimensión, ¿no? Entonces, esa es una. Dos, que al día siguiente, cuando hicimos el retorno del camino, ninguno de los 4 que estuvimos en aquella oportunidad, y en medio de todo un desierto árido que tú conoces, que es Chuchuco, sí. Que salimos muy de mañana, que se nos agotó las provisiones para comer y el agua, estábamos caminando 11 de la mañana comiendo lo que se llama acá en Perú cancha salada o maíz. Y no sentíamos calor, no sentíamos sed, y el sol ni siquiera nos afectaba, ¿no? Y en el transcurso de la mañana, cuando estábamos caminando rumbo a un lugar que es conocido como Cerro Blanco, donde hay un depósito de agua, pensábamos que por ahí podíamos llegar,
el cielo es despejado, había una nube y en un momento determinado, ¿no es cierto? Fernando me pasa la voz y hecho que estábamos caminando así en fila de India, de 4, ¿no? Yo volteo, no sé si tal vez por el llamado de él, tal vez telepático, qué sé yo, y había una sola nube. En un momento determinado, la nube se mueve y se ve un plato brillando ahí. Ahí supimos que estábamos acompañados, así que seguimos caminando, cerca hasta las 2 de la tarde, 2:30, que llegamos al lugar y pudimos ir refrescarnos. Pero bueno, cualquiera puede decir, puede ser, ¿no? Pero al día siguiente, y esta es una anécdota interesante, ¿no? Comenzamos a afectar todo lo que era equipo electromagnético. Cada uno de los 4 integrantes tuvimos nuestra propia experiencia particular de afectar equipos, ¿no? Y que eso que motivó que nos reuniéramos para investigar qué sucedió. Sí, creo que alguien malogró su refrigeradora, otro malogró no sé qué cosa. Exacto. Sí. En mi caso yo hice desaparecer toda la información del CPU de la empresa donde yo laboraba, ¿no? Entonces mis amigos hacían apagar los televisores, otros la licuadora, otros la lavadora, en fin. Y eso nos duró como por 3 días, ¿no? Entonces eso ya nos demostraba de que esto pues no solamente lo vimos nosotros, sino que realmente generó una serie de cambios a nivel interno, ¿no? Y así empieza la historia. Mira, pero cuéntanos, por favor, es muy interesante. Entonces, ¿cómo llega ya ese primer encuentro con no sé qué ser o seres, ¿no? Bueno, mira, yo ahora que te cuento y por la confianza que tenemos, en realidad te aprecio bastante. Sé que eres un investigador serio, bastante comprometido con tu labor. Y eso me da a mí la oportunidad de pronto, de repente, más que conversar, entre amigos, ¿no? Un intercambio de amigos. Finalmente, en aquella oportunidad, pues, decidimos hacer caso a estos sueños, hacer caso a estas visiones y tomar una fecha ya definitiva y cabal para partir, que fue el 26 de noviembre del año 1994, ¿no? Bueno, brevemente entramos al tema de la vivencia, y que es el momento en el cual, bueno, digamos que por forma casual me tocó a mí dirigir la relajación. Yo venía de hacer el método SIL en Chile, venía de hacer un posgrado en gestión financiera en Chile, así que, bueno, generosamente mis buenos amigos me dieron a mí la oportunidad de hacer este tipo de relajación física y mental, sin saber lo que más allá podría ocurrir, ¿no? Lo cierto es que en pleno momento de la vivencia, de pronto yo sentí como que alguien me alumbraba en la frente, como si fuera una linterna, ¿no? Abría los ojos, todo estaba oscuro, niebla nada más, bueno, como algo nuevo, y seguía. En esa segunda vez en que ya siento el brillo más intenso en la frente, abro los ojos y pude apreciar, Rafael, cómo la niebla era como si hubiera algo de vidrio, como una campana, y la niebla pasaba por encima. Y no entraba donde estábamos nosotros, que estábamos en medio de un círculo, en la pampa. Y yo dije, pues bueno, tal vez en buena onda mis amigos me hacen una broma, así que decidí levantarme y coger las linternas, porque estábamos en posición de 4, como una cruz, dispuestos en el medio del círculo. Entonces me levanté, les cogí las linternas y me las guardé. Y de repente una broma podría ser, ¿no? Claro, ¿no? Total, éramos conocidos y bueno, podría ser, ¿no? En la tercera vez que ya ocurre esto y que ya la luz es más fuerte, más intensa, es que abro los ojos y sí, al lado derecho mío, como una distancia entre, yo calculo unos 50 metros más o menos, había una campana plateada emitiendo luces de colores y unas ventanitas. Yo creo que estaría suspendido a 1 metro más o menos de la tierra, ¿no? Te digo lo que más o menos puedo estimar por la distancia en la que estaba. Y de la parte de arriba, no sé si sería una antenita o algo así, sale un haz de luz que cruza frente a donde estábamos nosotros y cae hacia mi lado izquierdo a unos 30 metros más o menos y se forma una media luna. De esa media luna es que salen 2 personajes. Wow. Claro. Ahora, yo sí que lo que te puedo decir es que en este momento me embarga una emoción y un sentimiento como si lo estuviera viviendo, que transmite en mí una sensación como de, no sé si observarás mis manos, mi rostro también, da una emoción de estarlo viviendo.
ahora entiendo que esa experiencia no pertenece a nuestro tiempo y por eso es que cuando la vuelvo a vivir me conecto inmediatamente con esa realidad que no es nuestra. Si habría alguna forma de poderlo, digamos, tratar de explicar en el lado racional humano, yo tal vez podría decir, es algo así como cuando por vez primera tuve a mi hijo en mis brazos, cuando recién nació, ¿no? Que pude sentir el calor de su piel y no sabría cómo explicar lo que yo sentía, algo así, ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento así tan profundo, tan especial, y uno de ellos se acerca a mí y el otro es que se acerca a Fernando. Ah, eran dos. En simultáneo los dos, en simultáneo, ¿no? Indudablemente pues que en ese momento toda mi parte racional, toda mi parte intelectual no encajaba como parámetro para poder explicarme yo lo que en ese momento estaba vivenciando y mucho menos para encontrar siquiera una referencia de cómo actuar frente a esos casos. Todo lo que yo recuerdo en ese momento, querido Rafael, es que en el método Silva aprendí que cuando uno está frente a una experiencia de ese tipo, lo único que no se pierde es la vista y la mente que actúa como una grabadora. Hice eso, tratar de ver y tratar de guardar todo en la mente, porque en ese momento, no sé si las palabras escasean, ¿no? ¿Curioso? Claro, o sea, trataste de grabarlo. Bueno, ya que no tengo cámara, lo grabo acá. Claro. Sí. Y bueno, y ahora sí te puedo explicar un poco más, ya con el paso de los años y ya uno, ahora sí lo puedo transmitir, digamos, de una manera más calmada, es que no pisaban el piso, o sea, no estaban, se desplazaban por encima del piso. Yo lo que pude ver es que en ese instante, no sé si habría una especie de correa o tal vez nuestra concepción de correa, que estaba en el borde de este ser. Sus botas serían, pues para mí, serían casi de este tamaño, ¿no? Se acerca frente a mí, me extiende la palma de la mano y su mano sería pues así más o menos. Y logro observar que encima de la palma de la mano, sin tocar la palma, había como una especie de pirámide que emitía lucecitas. Evidentemente no te podría explicar qué significaba eso en ese instante. Y veo que en su frente había, no sé si sería un cinto o algo dorado, pero una luz. Y lo primero que hace es, me inclina la cabeza, me cruza las manos y me hace así, ¿no? La verdad que en ese instante no sabía por qué lo hacía así. Y de verdad, Rafael, en ese cuerpo mío de ese momento comenzó a generar una sensación de temblor. Inclusive los dientes no los podía controlar, como el cascabel así, ¿no? Pero de verdad, en ese instante, ese ser que estaba frente a mí, no sé si sería de acá, no sé si sería botón, porque yo lo puedo racionalizar así ahora, sale un haz de luz que me cae a mí en todo. Yo estaba en el suelo en posición de loto. Este personaje tendría 2,5 metros más o menos de alto, y sale de una especie de botón un haz de luz y que me cae a mí en toda esta parte. Y sí, de verdad, en ese instante cesó toda sensación de temblor en mi cuerpo y por vez primera experimenté algo que nunca antes lo había sentido, salvo, como te digo, como cuando por primera vez tuve a mi hijo, ¿no? Algo que no lo puedo explicar. Y en ese instante sentí, o tal vez fui consciente, de que mi expansión de conciencia me permitía ser consciente de todo. Y como ese ser que estaba ahí frente a mí, yo sentía que lo conocía de siempre. Ni siquiera le tuve temor ni miedo a partir de ese instante. Ni siquiera lo cuestioné ni le pregunté. Simplemente sentía que él estaba dándome la oportunidad de recordarme y de verme a través de él quién podría ser yo. Y una de las cosas que siempre me menciona y que pues, yo lo he mantenido mucho en reserva, es que lo que me decía era que el ser humano aprende por imitación. ¿Por imitación? Por imitación. Por imitación. ¿No? Claro, en ese instante no lo he entendido y honestamente durante muchos años no lo decía porque no lo entendía. Lo que sí transmitía y era que él me decía mentalmente de que este era el primer encuentro que estaba ocurriendo siempre y cuando nosotros así lo destinemos. Que ellos venían por encargo de los mentores para un mensaje muy importante que había en la humanidad y que nosotros en cierta medida éramos como interlocutores de la parte humana y ellos de su realidad, pero que había en el interior del ser humano un propósito superior por el cual hacían contacto. Y a mí me decía que había que volver a renacer, me lo repetía. Evidentemente yo en esa época pues Rafael era ejecutivo en una firma de gaseosas, ¿no?
estaba muy ligado a la contabilidad, muy ligado a la auditoría, muy ligado a la parte, entonces renacer como que era para mí un concepto no común y no lo entendía. ¿A qué se refería con nacer? ¿No? De hecho, mi sistema de vida era un sistema, se podría decir ahora, tranquilo, calmado, entonces no podía racionalizar lo que me estaba explicando, sino con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo lo he podido entender. Curioso, ¿no? Estas experiencias se entienden más en retrospectiva, ¿no? Que en ese mismo momento. Y tú también pasaste por bueno, acá nuestro querido público nos está preguntando cómo era, no sé, quieren un poco saber de repente sus facciones, era mongólico, era rubio, era... Bueno, para empezar la estatura, pues yo estimo encima de los 2,5 metros, ¿no? 2,5 metros. Me llamó la atención la contextura de ellos, no sé si la contextura relacionada a la mía, la podría un poco clasificar, pero eran de tipo atlético, o sea, de muy buena presencia, pelo casi hasta acá normal, rostro un poco así como el europeo, un poquito los pómulos salidos y quizás los ojos un poquito estirados, pero de ojos pues celestes, rubios, que no es muy común en nuestro sistema de vida aquí en Perú, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que, y ahora que me preguntas esto, es que a través de esos botones ellos manejaban la nave que estaba ahí y podían generar ese campo de niebla y además podían saber rápidamente, por la información que tenían, cómo estaba nuestra estructura, en este caso emocional, para ver el tipo de acercamiento y hasta dónde ellos podían intervenir, porque no te olvides, el ser humano cuando está frente a una situación extraña puede generar una reacción. Entonces todo eso lo tenía como información, ¿no? De hecho, ahora ya con el paso del tiempo logro entender pues que ellos tenían acceso a toda nuestra información, ¿no? Y que no era el primer encuentro en esta vida, sino que seguramente ha provenido de otras vidas también, ¿no? También, Roberto, para ti fue una terrorífica experiencia, ¿cómo le decía? Maravillosa, terroríficamente maravillosa experiencia. O sea, ¿cómo tú luego lo procesaste? O sea, después volver a ir a trabajar, tener una vida normal, de repente irte en combi a tu trabajo o en taxi, conversar con tus amigos del fútbol, o sea, perdió desencanto la vida para ti. ¿Cómo fue esa transición hasta que aceptaste? Sí, habría una forma de decirte, es algo mágico para nosotros, ¿no? En realidad, con el tiempo entendí que mi cuerpo reaccionó así. ¿Por qué? Porque la frecuencia energética que yo tenía, por mi estilo de vida, por mis costumbres, por mis patrones mentales, hacían que tenga esa reacción. Pero con el paso del tiempo, ese tipo de situaciones fueron amenguando y finalmente desaparecieron. Entonces, de hecho, con las personas que compartí esa experiencia, pasaron a ser mis grandes amigos, ¿no? Si no decirte, mis hermanos. Con ellos podía dialogar, con ellos podía conversar y evidentemente creo que decidimos entre los 4 ya mantener reserva de todo este tipo de información, porque no te olvides el año 94, donde todavía no era tan común la interacción en las redes sociales como es ahora, y que había que mantener cierta reserva de lo que estabas viviendo sin que eso signifique dejar de creer en lo que tú habías vivido o sentir en lo que habías vivido, ¿no? Y por otro lado, definitivamente mi concepción de vida ya comenzó a cambiar poco a poco, ¿no? De pronto, al poco tiempo, dejé algunos hábitos, algunas costumbres y algunas creencias comenzaron a desaparecer, ¿no? Pero evidentemente nadie pasa de un lado al otro, sino es todo un proceso, ¿no? ¿Y qué sucedió, no? Que los amigos que yo tenía antes ya no entraba en resonancia con ellos porque no pensaban igual que yo. Los nuevos amigos que tenía, llámese extraterrestres, tampoco los tenía al alcance. Estábamos en el medio. No podía retroceder atrás porque no podía conectarme y no podía ir adelante porque mis amigos ya no eran terrenales, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, como grupo, los 4 comenzamos a cohesionarnos más y comenzar a compartir. De hecho, frecuentábamos más, salíamos más, nos reuníamos más y comenzó a crecer una muy bonita amistad que perdura en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya nos marcó para siempre, ¿no? O sea, somos amigos en el tiempo y no sé si será más adelante, pero eso nos marcó y nos comenzó a enseñar, ¿no? ¿Él se llamaba Godard? Claro. Godard. Godard y Antar.
Antar era de Fernando. Claro, y Godard era en mi caso. Pero, bueno. pero sin embargo, estos seres han ido contactando con nosotros y muchos más, ¿no? Inicialmente nos hablan de esto y en un momento nos hablan de algún grupo o de alguna asociación, simplemente de la experiencia. Con el tiempo nos dimos cuenta de que también habían otras personas, que también existían otro tipo de experiencias y que, claro, logramos pues integrarnos ya, ¿no? A otra gran familia, ¿no? Claro, bueno, ya pasar a otro tema, ¿no? Pero ¿por qué entonces deciden estas inteligencias dar experiencias a algunos grupos de humanos? ¿No? Tanto como sé que pasa en México, a lo mejor en Europa, pasa aquí en Perú, pasó en Chilca, pasa en Chuschuco. ¿Por qué ellos decían qué tipo de plan hay para...? Y mucho lo que pregunta la gente, ¿no? ¿Por qué no aterrizan en la plaza de armas de tal parte y ya de una vez? No, bueno, entendemos que eso no es posible, pero entonces, ¿por qué sí contactar con algunos grupos de personas? Mira, esa es una pregunta muy interesante que también nos la hemos hecho nosotros, ¿no? Ah, caramba. Sí, en realidad, de hecho, tener una experiencia de contacto y tener la oportunidad de acceder a una conexión con seres de quinta dimensión de nosotros humanos, por decir de tercera dimensión de conciencia, no es tan sencillo, ¿no? Y probablemente no sea tan común. Ahora, eso no quiere decir que no existen otras realidades, pero mira, como todo proceso en la vida, tú sabes que hay tiempos y hay espacios, por lo tanto en esos tiempos y espacios hay personas, hay realidades, pero como es un proyecto en el largo del tiempo, tendrían que haber promociones y relevos, porque no habría otra forma de darle continuidad a un proceso evolutivo. Y por eso es que puedes encontrar contactados que tienen 90, 80, 70, 60, 50, 30 y así, ¿no? Porque se van, ¿no? No te olvides que esto es parte de un proyecto genético de naturaleza espiritual en una realidad material que tiene que tener continuidad en el tiempo. Si no, vayamos a las culturas antiguas, ¿no? Así ha sido, ¿no? Y así van a ir ascendiendo. Y en un momento determinado, esas conciencias les corresponderá seguramente continuar su evolución en otro plano, ya no en la terrenal, ¿no? Interesante. Bueno, un abrazo le mandamos a Juan Manuel Llanos, que es la persona que está haciendo posible también tener este espacio y este encuentro contigo. Y justo ayer conversamos en la noche, ¿no? ¿Por qué escogiste ese eslogan para tu programa? Un mensaje para el futuro, ¿no? Él me decía porque hay mucha gente que no me entiende ahora, ¿no? Pero yo sé que en el futuro tal vez esto va a ir llegando y eso me hace acordar esto de dejar como promociones, ¿no? De repente nosotros, como decíamos, no vamos a ver el final de esto, pero nuestra misión tal vez es ir llevando este camino. Bueno, eso es como para complementar lo que decías. Y ahora sí, si me puedes contar un poco entonces cómo se da cómo accedes a este conocimiento, o en qué consiste también esto que practicas tan interesante que es el ADN y todo lo que justo nos estaba hablando ahora. Por favor, comparte un poco de esto del ADN. Bueno, mira, resulta ser de que cuando tú ya entras en ese camino y lo sientes, ya no te alejas, ¿no? O sea, estás ya conectado. Que probablemente conscientemente tengas que continuar haciendo tus labores, pero lo que se conecta con el corazón ya es para siempre. Es como cuando tú te enamoras, lo quieres eternalizar eso. O cuando escuchas una canción que te gusta, la quieres eternalizar. Y cada vez que la escuchas, aunque pasen los años, revives otra vuelta en el momento, ¿no? Entonces, en este proceso de continuar con las experiencias de encuentro, me toca llegar a lo que es la parte andina. Y en la parte andina existe pues un famoso camino llamado del Capañán, que para empezar ni siquiera lo conocía. Yeah. Y es así como en aquella oportunidad yo tengo la ocasión de conocerme con Candicita, quien ahora es mi esposa y la madre de mi hija. Y que a partir de ahí se inicia todo un proceso de llegar a estos lugares, porque hasta antes de ese momento yo recibo ya cierta indicación de un hermano mayor extraterrestre que me decía de que había un momento de que había que subir a las alturas en los Andes porque había un conocimiento muy importante a nivel de humanidad. Bueno, entonces esta experiencia que tuviste, al contrario de mantenerte estático, te hizo caminar por el Perú y por este famoso Capañán. Así es, entonces así es como yo llego a la altura, porque yo vivía en aquella época en la costa, máximo 10 metros del mar, y hablar pues de los Andes, ya estamos hablando de 3.000 por encima, ¿no? Por encima, sí. Y entonces es así que muy generosamente pues Candicita me da la oportunidad de podernos integrar en hacer este camino por el Capañán. Con el paso de los años
recién puede entender que este camino del Capañán o camino de sabiduría inca se recorre en pareja, es par, es energía masculina y femenina. Si tú vas al Cusco te das cuenta que el Coricancha, ¿no es cierto?, tiene una forma, Sacsayhuamán tiene otra forma, y si vas al templo del Sol y de la Luna verás que hay formas, redondos y cuadrados. Sí. ¿No? Entonces todo tiene una simbología de masculino y femenino, del padre y la madre, ¿no? En nosotros hay también esa energía masculina y femenina. Y es así que a lo largo de estos últimos años, ya después de 2013 en adelante, es que vamos recorriendo lugares y vamos teniendo experiencias de contacto, recibimos comunicación psicográfica y así es como vamos llegando a un lugar que es para mí fantástico, extraordinario, que queda en el Cusco, que se llama la Laguna de Cancán, que queda por encima de los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Y que es allí donde en realidad llegamos 3 veces a esa laguna. La primera, atraídos por una información de que ahí había gente que relataba que en las noches salía de la laguna seres de blanco y salían luces. Así que llegamos al lugar y efectivamente sí salen naves, se ve el desplazamiento, no una, cantidad de naves. Llevamos gente inclusive para que sean testigos de eso. Y en una oportunidad, vía comunicación telepática, nos hicieron conocer de que había que ir hacia una montaña, Rafael, que estaba por encima de los 5.200 metros sobre el mar, que se llama Sahuasiray, que sería el complemento de Pitusiray. Pitusiray es femenino y Sahuasiray es masculino. Y que allí teníamos que llegar. Efectivamente hicimos todos los planes, preparamos todo, nos conseguimos un guía que nos lleve, y el guía, en plena madrugada y en pleno camino, decide no acompañarnos. Entonces habían 2 caminos. El más fácil era continuar y el más difícil era regresar otra vuelta al Cusco. Así que decidimos esperar que amanezca y pedir comunicación psicográfica, ¿no?, a los seres extraterrestres para ver qué hacíamos en esas condiciones. Efectivamente llegó la comunicación y decía que continuáramos, porque en el camino iban a aparecer 2 ayudas, y efectivamente aparecieron 2 ayudas físicas en el camino, que nos permitieron llegar hasta cierto lugar. Una de ellas fue un señor, y mi mochila era una mochila súper grande, de esas especiales para subir a las montañas, que desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día nos llevó a una de las montañas más altas de esa zona, y dijo, hasta aquí los acompaño, y vayan nomás caminando, porque ahora cerca, Aquisito nomás queda la laguna, pero para ellos Aquisito pues... Sí. Para nosotros son kilómetros. En lo mejor que estábamos caminando, ya yo sentía la altura, ya me estaba afectando porque yo venía de la costa. Apareció una campesina con su niña que tendría 10 o 11 años. Y nos dice, papitos, ¿dónde van? Ah, mamita, vamos al Sahuasiray. Allá, pero previamente tienen que ir a otro lugar para llegar. Ya pues los acompaño. Y su campesinita agarró mi mochilaza, se la puso al hombro y como si fuera una bolsita chiquita, y nos llevó nuevamente hasta esa laguna de Cancán que queda ahí, a los pies de la montaña del Pitusiray. Al día siguiente, la campesina viene para llevarnos hacia la parte de arriba, 5 de la mañana. Así que, efectivamente vino la campesina, ya no teníamos nada de equipaje y comenzamos a subir. Yo solamente llegué hasta los 4.000, más o menos 400 de altura, porque ya no podía subir más. Yo quería ir, pero el latido del corazón lo sentía acá. Claro. Ya no podía, ¿no? Me agitaba bastante. Así que Candy con Luciana se fueron para arriba. Y es ahí donde hay un hecho que ocurre. Entonces, yo de la costa, si había visto nevar, sería pues en película, en fotos, pero nunca había visto en físico, ¿no? Vi un semejante cóndor muy bonito volando y embelesado en mi lanzo comenzó a caer copos y copos, y cuando me di cuenta estaba con zapatos así como los de nuestros y sentí algo helado en los pies. En ese momento me di cuenta de que el agua estaba empezando a llegar y me guarecí en una roca que había ahí, que tenía como una pequeña abertura, y me introduje ahí. Ahora, ¿para qué? Bueno, para protegerme de la lluvia. Me puse a meditar y siempre pensando, ¿no?, preocupado en qué pasaría con Candicita y la niña, ¿no? De hecho, yo había pedido permiso a los papás de Candy en Cusco y yo me responsabilizaba. Imagínate la responsabilidad que yo tenía en ese instante de llevar sano y salvo a casa otra vuelta. Así que, bueno, me pongo a meditar, ojos cerrados, y de repente comencé a escuchar como que él encaminaba en el agua. Naturalmente a esa altura
solamente pasan los animales silvestres y si te pierdes, nadie te va a encontrar porque no es un camino común para transitar, ¿no? Abría los ojos y no había nada. Seguía meditando, tratando yo mismo de analizar un poco lo que estaba viendo y de repente cada vez más fuertes los pasos. Ahí es cuando abro los ojos y aparece delante de mí un ser altazo, que sonriente me mira y que yo en ese instante lo escucho. Me pongo un poco, por decir, sonrojado porque le decía que me disculpara porque yo en realidad debería de haber ido hacia arriba, ¿no? Más si yo pues como varón tenía que tener más fortaleza, ¿no? Y este ser me miró todo sonriente y telepáticamente sí me comenzó a explicar de que no me preocupara, que el objetivo de la experiencia por el cual habíamos sido invitados ya se había cumplido. Le digo, ¿cómo que se ha cumplido? Si yo estoy acá en más o menos 4.400, o sea, no he podido subir, ¿no? Y me dijo, no, me dio más o menos a entender, y te lo voy a traducir en mis palabras porque comprenderás la emoción que puede embargar esto. Y me dijo que el objetivo se había cumplido desde el momento que lo que ellos evaluaban era la predisposición. Que era acudir al llamado, no cuando tengas dinero, no cuando tengas tiempo, no cuando tengas ganas, no cuando las circunstancias, sino cuando realmente signifique un esfuerzo especial para ti, ¿no? Yo venía de la costa, no tenía muchos conocidos, me representaba materialmente, varios que sé, y físicamente y todo, ¿no? Y entonces ahí le pregunté, bueno, ¿y cómo va a pasar con Candice y la niña? ¿Van a llegar a la montaña? Sí, me dice, ¿y van a volver pronto? ¿Y van a estar bien? Sí, dentro de pronto van a estar bien, no te preocupes. Pero el objetivo de este encuentro es para invitarlos al próximo cambio de estación a una gruta que pronto tenemos el nombre, donde sí va a haber un encuentro, ¿no? Y donde sí se va a recibir la información. Indudablemente viene Candy, le pregunto, efectivamente vio la montaña. La campesina no quiso subir más arriba porque dice que comenzó a escuchar cánticos en medio de toda la oscuridad y no sabía, le dio miedo qué hacer. Entonces decidieron bajar, pero Candy sí vio la montaña, se despejó la niebla, hizo su meditación y logró ver exactamente lo hermoso y majestuoso que era la montaña con la niebla. La logró ver. ¿Cuál era el objetivo, entre otras cosas, de esta experiencia, ¿no? Antes de hacer la experiencia, de que nos decían de que había un ingreso físico al mundo intraterreno donde se guardaba tecnología que tenía que ver con nanotecnología, nanomedicina, nanobiología, nanoastrología, etcétera, etcétera, y que era importante, que había sido dejado para que en algún momento, ¿no?, la humanidad pudiera acceder a esa parte de esa información que era parte de su historia también, ¿no? Y que eso había logrado ser alcanzado por otras civilizaciones hace miles de años. ¿Verdad? No podemos llegar, pero, y aquí viene un pequeño paréntesis, el año pasado yo estuve en Santiago de Chile en el mes de junio, antes de partir al Cusco y antes de partir a México, que me iba al tercer encuentro de contactados en México de nuestro buen amigo José Luis Rueda de Circa. Claro, José Luis Rueda. Ya, que fue invitado yo a ser uno de los expositores. Entonces venía de hacer un taller allí en Santiago de Chile y ahí es donde recibo una información mediante la cual aquella información que yo había recibido de llegar a ese lugar, y con esta información que recibía describían exactamente la zona por donde yo había caminado y hasta donde había llegado. Existe esa información de una persona que narra en ese texto el camino que él siguió para llegar a ese mundo intraterreno y conectar con la civilización que existe en el lugar. Con lo cual, para mí fue no tenía una responsabilidad de saber que definitivamente no estamos solos, que mucho depende del ser humano para lograr esa reconexión otra vuelta con civilizaciones que están bajo la tierra, que son altamente positivos y que nos están ayudando, pero probablemente como humanidad o no queremos que nos ayuden o no nos dejamos ayudar, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? O sea, no perder la humildad, la sencillez, pero sobre todo no perder la pasión, ¿no?
por las cosas que hacemos. No importa por pequeña que sea ni dónde sea, ¿no? Pero hacerlo. Porque eso es el sello distintivo que nos identifica ante el cosmos como... Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Claro. Estoy cansado también, estoy cansado. me inspiras mucho. Entonces, nos vamos al Cusco y el día lunes tuvimos una reunión con niños y en plena meditación con los niños yo recibo el nombre. Carañahui. Lo escribo en mi Carañahui. Y ese mismo día yo tenía que partir a Tacna para continuar con mis labores de auditoría. Dejaba Cusco y me iba a Tacna. Y le dije a Candicita, ese es el nombre. ¿Conoces? No conozco. Investígalo. Porque el próximo cambio de estación, que era el 20 de marzo, teníamos que estar ahí. Y me fui. Grande sorpresa, que el lugar existía con ese nombre y que Candy lo investigó y efectivamente nos dispusimos para ir. Así que 2 días antes de esa fecha de marzo, me encontraba yo haciendo auditoría y ocurrió un acontecimiento que a mí me dio la certeza que sí había que acudir al llamado, ¿no? Claro, salíamos de 12 de la noche a hacer la auditoría con los contadores. Yo estaba dirigiendo la auditoría y el contador de la empresa que era en el parque industrial dice, miren arriba, a una altura más o menos de 1000 metros hay una nave emitiendo colores azul, amarillo y rojo, revoloteando encima. Así que todos hemos salido a mi vehículo y yo los he transportado a su casa y en el camino la nave seguía por encima. A cada colega mía dejé en su casa y me han llamado desde su casa, que estaban en la ciudad con toda su familia tomando fotos y bien. Al día siguiente sale en la noticia el periódico. Y estuvo por más de media hora revoloteando esa nave. ¿Esto dónde fue? ¿En Cusco? No, Tacna. En Tacna. En Tacna. Así que al día siguiente fui a centro laboral a hablar con el equipo de auditoría. Le dije, ¿sabe qué? ¿Ustedes han visto lo de anoche? Sí. ¿Qué fue? Un ovni. ¿Y creen que es verdad? No, es realidad. Sí es realidad. Entonces, como han visto eso, ¿saben qué? Dejo la auditoría, todos los papeles y yo me voy. ¿Cómo te vas a ir? No, es que yo he pedido una evidencia de que esa invitación sea cierta y la evidencia ya la tengo. Así que dejé todo, documentos, informes, todo, compré mi pasaje y me fui al Cusco. Sí, así, totalmente decidido. Llego al Cusco y naturalmente Candicita había preparado todo. Nos fuimos a meditar al Coricancha, me acuerdo, en la noche, cuando ya no había mucha gente. Y comenzamos a hacer dermóptica en las piedras, a meditar. Me acuerdo que salió un personaje que me dijo que no había que dejar pasar esta oportunidad, que nos aguardaban ahí. Y cuando abrimos los ojos, muchos turistas estaban como nosotros así en las piedras, haciendo lo mismo, cantando, haciendo, ¿no? Como siempre, pues, ¿no? Los turistas. Al día siguiente fuimos al lugar, cuando llegamos al pueblo, para que tengas una idea, en el pueblo, donde van los camiones con las vacas y los terneros, ese es el medio de transporte y ahí subíamos nosotros para que nos transporten hasta el lugar. La gente nos miraba extraños porque naturalmente se conocen entre ellos. Ese lugar, Rafael, que quizás te acuerdes, en la televisión pasan por la zona una montaña donde se agarran a hondazos y hacen una fiesta. Sí. Y hay un puente colgante de soga que hacen. Sí. Ya, esa es la zona por donde queda Carañao. Vamos a poner por ahí. Claro. Ya. Entonces, la gente cuando llegamos al pueblo, obviamente para comprar algunos comestibles, nos preguntó, ¿y ustedes a qué han venido? Hemos venido para conocer la Gruta de Carañao. Inmediatamente. ¿Y saben a dónde va? Sí, a la Gruta de Carañao. Nos han contado que es un lugar muy bonito, ¿no? Sí, pero tengan cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí, por el agua, por el río, salen algunas plantas y algunos alimentos que no son oriundos de acá. Entonces parece que adentro viven gente, así que tengan cuidado, tengan cuidado. Eso ratificaba ya nuestra determinación de que había que ir al lugar. Así que nos fuimos al lugar y en el camino un profesor de los que enseñan en la zona, que también hacía la misma ruta, nos dijo, ¿a dónde van, muchachos? Vamos a la Gruta de Carañao. Volteó y nos dijo, ya. Pero ¿saben qué? No se detengan. No permitan que ningún obstáculo se detenga y sigan adelante. Ok, ya, profesor. Lo cierto es que llegamos al lugar y al bajar por una pequeña quebrada había como flores de color violeta y amarillo, como si fuera una alfombra. Y por ahí comenzamos a bajar. Uy, qué bonito se miraba, ¿no? Flores y el vientecito, y solo hay ichu por allá, y había. Y todo silencio.
Bajamos abajo, hasta abajo de la quebrada. Era más o menos como las 8 o 9 de la mañana. Nos pusimos un poco a meditar, pero ya en el trayecto yo comencé a sentir aquí, ¿no es cierto?, un calor, una presión, y aquí, en esta parte de acá, el mismo calor. Y comencé a sentir algo como que una energía especial, así como cuando, qué bonito, se siente paz, algo así, ¿no? O sea, qué bien se siente uno acá, ¿no? Como algo así como que cuando vuelves a casa, ¿no? Vas a tu casa ya, de ¿no? tiempo, ¿no? Claro, algo así, pero nunca habíamos estado ahí, ¿no? Al menos en esta vida no. Nos pusimos a meditar, hicimos la recepción de comunicación, todo, ¿no? Y entonces Anita, que es de origen venusiano, extraterrestre, en comunicación me dice, ¿no? Ok, la experiencia es a una hora determinada adentro, ¿no? Van a entrar y solamente van a llegar hasta donde va a aparecer un símbolo de la hermandad blanca. Ese es el lugar donde va a haber la experiencia, que no va a ser con nosotros, sino con la hermandad blanca. Ok, durante mucho tiempo yo he tenido, más que he tenido, la vida me dio la oportunidad de ser testigo de las experiencias de contacto extraterrestres, pero poco de lo que era la hermandad blanca, ¿no? Pero aprendí a respetar también, a saberme ubicar en el espacio-tiempo y entender que definitivamente hay muchas realidades que desconocemos, pero no podemos negar que existen, ¿no? Así que conforme comenzamos a subir, a ascender a la montaña, porque la gruta estaba en la mitad de la montaña, comenzamos a ascender, ¿no? O sea, bajamos así y la gruta estaba acá y había que subir así. No he tenido que, de todas maneras, siempre la expectativa y tratar de que las cosas salgan bien. Cuando llegamos a la puerta de entrada de la gruta, no te puedes imaginar lo que pasó. ¿Qué sucedió? Llegamos y la puerta de entrada estaba cerrada con una reja de metal y con candado. Comprenderás, Rafael, que en ese instante yo lo único que atiné es decirle a Canicita, le dije, Canicita, yo te puedo asegurar que esto no es un juego ni una broma y que yo no he venido desde tan lejos ni he tenido que dejar la autoridad para venir acá. Yo he pedido a los hermanos extraterrestres que si esto era importante y que además yo reunía las condiciones para venir acá, que me dieran una evidencia que yo pueda ver y que era un avistamiento. Y eso me lo han dado en Tacna. Ha ocurrido, yo tengo testigos. Y con una generosidad realmente especial, me acuerdo que Candita sonrió y me dijo, Robertito, tranquilo, cálmate, acá hay una explicación. El objetivo está planteado y vamos a buscar la manera, pero si nos han dicho, tiene que ser adentro. Recordando lo que nos pasó en la anterior vez cuando de noche el guía nos abandonó, ¿no? Entonces es ahí donde viene mucho qué tan, digamos, seguro estás en lo que es, en tus convicciones, en tu forma de ver, en tu sentir. Si todo lo que has vivido, en qué medida lo puedes en ese instante aplicar. Esa preparación, ese conocimiento, ¿no? Esa decisión, esa determinación. Ahí es donde se mide realmente todo lo que uno aprende, desde la casa, desde la escuela, desde la vivencia misma, ¿no? Y efectivamente, no sé cómo Candicita logró ver una abertura y logramos ingresar. Y si ella ingresó, ¿qué me queda? Síganme los buenos. Así que entramos, pero por abajo no podíamos entrar porque había una salida de un río. Y estamos hablando de ¿cuánto? 3.900 más o menos. Y era bien complicado, ¿no? Así que entramos, logramos entrar. En un momento determinado adentro había como especie de dolmenes o como piedras que estaban así interpuestas, entonces logramos pasar. Claro. Pero nosotros no llevamos ni cascos especiales como para caminar ahí adentro y simplemente con ropa así como normal, ¿no? Nuestra casaca, nuestro jean, todo normal. Hasta que hay un momento en el cual ya la cámara fotográfica y la linterna ya no funcionaban. Pasabas una especie de lugar y ya dejaba de funcionar. Retrocedías y sí, otra vuelta se activaba. Entonces dijimos, ok, ya no se miraba casi nada, era oscuro. No sé en ese instante por qué, pero todos los entonces decimos, ok, ya que no avancemos, nos quedamos acá. Prendimos nuestras 7 velitas de 7 colores que habíamos comprado en el Cusco y comenzamos a hacer la meditación. Naturalmente yo estaba sentado y era el que dirigía, pero estaba muy atento porque Canicita estaba ahí. Recuerda la responsabilidad que yo tenía, ¿no? Entonces empezamos la meditación, todo.
En un momento determinado yo comencé a sentir así como pequeñas explosiones de luz, que ahora te lo puedo explicar como algo así como bolitas, cuando tú haces con el láser y luego soplas y sale una bolita, algo así que de repente ¡pum! Ya, como burbuja, que cada vez eran más, ¿no? Entonces dije, wow, ¿y esto qué es? Cuando de repente comienza a aparecer como una especie de luz que se va agrandando y una figura que cada vez se comienza a acercar más. Yo le estimo, y como te decía, de una manera aproximada, 1,60 y tanto, 65 de altura, ¿no? Una mujer vestida con ropa así blanca, con encajes, bien entalladita, el pelo casi medio onduladito, casi medio rubiecito, la piel casi de bebé. Yo le echaba pues unos 23, 25 años, ¿no? 23, 25 años. Se acerca a mí y lo primero que yo, ya tranquilizándome, tomando un poco de valor y tratando de sonreír y siendo amable, claro, evidentemente tratando de controlar también la emoción que te embargaba en ese momento, le pregunto su nombre. Y ahí es donde me dice, me llamo Inmatel. Inmatel. ¿Y quién eres, Inmatel? Entonces me dice, bueno, para que te tranquilices, vendría a ser lo que ustedes llamarían, soy parte de lo que se conoce como la civilización Atlante. Atlante, sí. El propósito por el cual están ustedes acá es darles un poco de información que tiene que ver con un propósito superior. Entonces mi encargo es transmitirles esta información, ¿no? Porque yo ya tengo que dejar este lugar y debo continuar con otras labores. Entonces ahí yo entendí que no era pues 23 años o 25. De repente estábamos hablando con un ser que tendría de repente hasta 1000 años de repente. Pero cómo se conservaba en esa forma, ¿no? Que parecía joven, relativamente joven, ¿no? Mientras que ella estaba dialogando, comencé a escuchar que nuevamente como que alguien caminaba sobre ese pequeño charco. Y Rafael, en un momento determinado, veo aparecer unos niños de ese tamaño, chiquititos, como niños que te inspiraban una ternura, que se acercaron, comenzaron a acercarse, un grupito que caminaba así con sus ojotitas y casi como podría decirse vestido a la usanza normal de la zona, chiquititos así. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, un ratito, ¿a dónde van? Y eran como niños, porque te miraban con una ternura, o sea, te inspiraban eso, ¿no? Bueno, evidentemente yo en aquella época pues tenía ese privilegio de ser padre, ¿no? Entonces, a todo niño de esa edad lo miro como mi hijo, ¿no? Porque es así, o sea, te nace un sentimiento ya y queda para siempre, ¿no? Entonces le digo, ok, ya, no me hagan ninguna seña a mí, entonces háganle la seña a Candy para que ella se dé cuenta que esto es verdad, pues esto es real. Entonces se acercan y le tocan los dedos y le comienzan así, con cariño, ¿no? A tocar el hombro, ¿no? Y Candy comienza a llorar. O sea, esa ternura que yo sentí, digamos, esa sencillez, esa pureza del niño, también la sintió Candy. Y ahí es donde comienza a relatar todo lo que tiene que ver el ADN en este plan evolutivo llamado humanidad. O sea, sería un plan genético que ellos de alguna forma lo denominan como los hijos del sol, ¿no? En el cual el ADN ha sido modificado por civilizaciones del cosmos con un propósito evolutivo, pero no es de ahora, ¿no? Entonces, una parte de esa información la hemos traducido en el libro El ADN multitransdimensional, del cual está en mayor detalle toda esa información, ¿no? Y de hecho, este libro lo lanzamos, querido Rafael, el 28 de agosto del año 2004 en la Facultad de Biología y Genética de la Universidad Mayor de San Marcos. Ya 2004. 2004. En aquella época pues no había el boom de lo que hay ahora pues con el internet. No había el Face, no había tanto el YouTube. Sí, mira dónde, ¿no? Claro. ¿Y dónde? Porque tú eres contador, no eres genetista. No, nada que ver, nada que ver, ¿no? Entonces, lo único que nos avalaba era la experiencia de contacto, que era la información. Era lo único que nos avalaba, ¿no? Para, digamos, al ser parte de un testimonio que estábamos transmitiendo, gracias a Dios, o a la vida, o a quien quiera ser, hoy día con la ciencia, mucha de esa información se está validando, ¿no? Lo cual querría decir de que en ese instante simplemente éramos como transmisores de una información. No somos los creadores, simplemente transmisores de una información, ¿no? Entonces hay que ser sencillos y simples. En realidad tenemos que
que vivir reconociendo que somos hermanos, que no puede haber distancias ni diferencias y que todos tenemos el potencial para la evolución, ¿no? Y que definitivamente tenemos un mismo origen. Tal vez los distintos estadios de conciencia o niveles de conciencia marcan la pauta porque así es la evolución, pero en el fondo somos seres de luz y nuestra naturaleza es espiritual. Y esa es la razón por la que nos buscan, por la naturaleza espiritual. O sea, ¿qué tiene el humano todavía por descubrir? ¿Hacia qué vamos? Claro, mira, digamos que de una manera simple y sencilla, ¿no? Que hay algo en el ser humano que es innato, que es inherente a esa naturaleza espiritual, que en otros estadios de conciencia de alguna forma se habría mantenido aletargado o en un estado de reposo, digamos, pero que en humanidades como la nuestra, en estas condiciones, se activa. Y eso es ese real sentir, ese sentir que te identifica ante la parte espiritual, porque la parte material es transitoria, pero el sentir no tiene tiempo, no tiene espacio, está en todo y en todos. Entonces, de alguna manera podríamos decir que sería ese despertar emocional, ¿no? Entonces ellos vienen por lo suyo, y lo suyo es nuestro despertar de conciencia, que es ese sentir espiritual. ¿Y eso con qué propósito? ¿De ser una mejor sociedad? ¿De llevarnos mejor? ¿Qué ganan con todo eso? Claro, mira, entonces este ser de nombre Imatel, y volviendo un poco a otras experiencias del año que te mencionaba en Carañahui, es que nos comienza a decir de que en un momento determinado intervienen dentro del ADN humano una serie de entidades físicas, magnéticas, eléctricas, plasmáticas, solares, robóticas, en fin, una serie de entidades más, para insertar dentro del ADN un código, una especie de SETI, o digámosles SETI biológico, hace miles de millones de años atrás, con la esperanza de que se puede desencriptar en el proceso evolutivo, para que en un momento determinado eso sea una realidad y produzca nuevamente esa reconexión con la verdadera naturaleza. Pero este genoma, bueno, no sé cómo llamarlo, esta mezcolanza que han hecho de ADN, la inocularon en lo que era me imagino, una raza de la Tierra, ¿no? O sea, ya existirían pues los homínidos, ¿no? Claro. Y ahí metieron toda esta sabiduría, ¿no? Claro, digamos que mira, más o menos, y vamos a hablar simbólicamente, ¿no? Porque, sí. Repito, mi actual profesión es contador público, no un biólogo ni médico, o sea, no te podría dar detalles más científicos y técnicos más allá de lo que yo he pedido que en la manera más simple me lo expliquen, ¿no? Y ahora, como una charla de amigos que tenemos, ¿no? Es que ellos dicen que hay una clave en el cosmos que se repite acá en la humanidad, ¿no? Que más o menos, para sintetizarlo, habrían 22 civilizaciones del cosmos de ambas polaridades, de la luz, de la sabiduría y el conocimiento, y razas cuyo papel es el de ser retardadoras y retrasadoras, y que de esas 22 razas se darían 22 códigos para el cromosoma. O sea, 22 razas se darían parte de su cromosoma para este código en la humanidad. Si tú te das cuenta, en el cromosoma del ser humano hay 22 pares igualitos y 2 diferentes, que sería si es hombre o es mujer. Entonces, 22 razas del cosmos, que es la clave del cosmos, se repiten en la humanidad. Y no solo eso, sino que una parte del ADN también es insertado como códigos dentro del ADN. Hay claves y hay códigos en el ADN. Una de las claves que se inserta en el ADN se llama el recuerdo. Para saber quién eres, de dónde provienes, cuál es tu naturaleza. La otra clave se llama la redención.
Si tú descompones la palabra redención, vendría a ser red en acción. Una de esas redes se llama el Capac Ñan, que es una de las líneas principales o mayores a nivel de toda la Tierra. No digo que es la única, es una de las principales. Donde están asentados los principales restos arqueológicos, no solamente de Perú, de Centroamérica, de Norteamérica, inclusive hasta el Polo Sur, que recorre desde el Polo Sur hasta el Polo Norte, y que aquí fue identificado como el Capac Ñan o Camino Inca de Sabiduría. Entonces, en este ADN habría la siguiente clave, que sería la del retorno, y habrían códigos, según la ciencia 64 y según ellos 144 códigos. Y estos a su vez se relacionan con los estados de conciencia, con los niveles de conciencia, con los chakras, con los cuerpos, con el nivel áurico y con tu hoja de ruta, con tus votos, con tus dones, con tus lecciones de vida, con tu misión, con tu rol, con tu labor. Entonces, esa gran biblioteca estaría en nuestro cromosoma, en nuestro ADN, en nuestros genes, en nuestros chakras, en nuestro aura, en nuestra sangre, en muchas cosas que están en el exterior. Entonces, este es el momento en que quizás como nunca la humanidad, con el avance de la ciencia, pueda validar que esto que se conocía hace miles de años, ahora lo tenemos, ¿no?, más cercano. Bueno, y de repente algo un poco práctico, ¿no? Para preguntarte, ¿y cómo entonces lo podemos activar? ¿O para qué está ahí, no? Al final, ¿no? O sea, bueno, está, ¿no? Pero de pronto algunos lo despiertan porque sí, otros, ¿hay alguna manera de cómo a través de eso mejorar? Claro, mira. Despertar potencialidades, cualidades positivas, mejor. Bueno, entonces, retomando un poco aquella oportunidad que fuimos a esa montaña de Sahuacirá que no pudimos llegar, definitivamente dentro de la Tierra existirían seres que viven 100, 150, 200, hasta 900 años físicamente, que habían visto todo el proceso de esta etapa más de la época inclusive pre-inca en el plano físico. A eso se les conoce como los Apus, espíritus de la montaña, pero en realidad son descendientes del planeta Apu que decidieron, algunos de ellos, hacer bases intraterrenas y desde ahí ayudar a la humanidad también, ¿no? Entonces, estos códigos que nosotros tenemos en el ADN, de una manera simple y sencilla, ¿qué afecta la activación de estos códigos? Por ejemplo, cuando uno cambia de estado emocional y genera frecuencias de baja intensidad, inmediatamente se bloquea el codón que está en el ADN, y eso hace que determinada capacidad se bloquee. Pero si tú comienzas a llevar una vida un poco más armónica, más consciente, aunque te puedas resbalar y te puedes levantar, aprendes y corriges, se va a mantener no solamente los códigos activos que tienes, sino podrías acceder a otros códigos. ¿Me explico? A ver, sí. En una oportunidad yo, haciendo esta explicación en una conferencia internacional que hice la explicación, se me acercó un científico, un neurobiólogo y un dietista también, ligados a este plano espiritual. Cuando yo comencé a explicar eso acerca de los cromosomas, del ADN, de los genes, de los chakras, de los cuerpos, los niveles de conciencia, ¿no?, de cómo se podía trabajar todo esto y por qué encarnábamos el 3,1 con códigos, el 3,2, 3,4, 4,1, 5,6, ¿no? Me dijo, mira, yo te voy a explicar, eso que has dicho me da pie a afirmar lo que yo estaba investigando. ¿Y qué fue lo que me dijo, no? Si tú, digamos, en un momento determinado, llega la hora del almuerzo y estás molesto, encolerizado, y consumes el alimento, en algún momento eso que ingresa a tu boca, que pasa a tu estómago, y que el estómago se encarga de, no sé, bajo un proceso, llevarlo a la sangre y luego depositarlo en cada lugar, eso genera una especie de proteína que codifica el estado emocional, y esa proteína pasa a lo profundo de la parte del ADN y la parte genética, y después cómo la destraba, si no sabes en principio que eso ya está ahí, ¿no? Y más o menos lo que yo le decía, ok, entonces quiere decir que si yo tengo una laptop y tengo información, pongo el USB, bajo la información, la guardo en el USB, borro la información en la computadora y más adelante voy a otro evento y pongo el USB,
¿Qué espero que me reproduzca la computadora? Lo que está almacenado. Claro. La célula se reproduce, por cuestiones biológicas, se reproduce con lo que está almacenado en ese USB. Y si tú no cambias determinado acto de vida, eso siempre se va a reproducir igual. Pero si tú conscientemente cambias un hábito de vida, ya no se va a reproducir y por lo tanto no se va a bloquear a nivel subatómico lo que se generó por un tipo de situación. Por ejemplo, hemos escuchado muchas veces, y todo de la manera más sencilla, ¿no?, que dicen personas, sí, pues esta persona siempre tiene la característica de que tiene mucho azúcar en la sangre, ¿no? No sé cómo se llama eso. Diabetes, sí, pues. Ok, ya para ponerle un... Y todavía hay la emotiva, ¿no? Claro. Entonces dice, como el papá ha sido diabético y la mamá ha sido diabético, evidentemente por genética... Él tiene que ser diabético. Cierto. Y si lo crees, tiene que darse. Y si determinados hábitos los mantienes, tiene que darse. Pero si, por ejemplo, en un momento determinado decides no consumir azúcar, cuando se reproduzca la célula, no va a ser el elemento azúcar. Y en el momento determinado va a remitir lo que por genética lo tenías. ¿Y qué va a suceder? Que en algún momento no tengas exceso de azúcar en la sangre por algo químico que consumiste, sino por lo que normalmente el cuerpo debe generar. O sea, volverías al equilibrio otra vuelta. Estamos hablando en términos más simples y sencillos, porque si habláramos ya en otro aspecto que espiritual, yo pienso que de repente tendría que ser algo que nos pueda servir, como tú bien lo dices, ¿no? Algo que sea de utilidad. Es la idea, ¿no? Que puedan... No, y todo lo que tú cuentas, yo recuerdo que diste una conferencia, presentaste un libro, creo, no sé si del Capac-Ñan, pero también hablaste del ADN en la Católica, allá en Arequipa, hace 2008, 2000, sí, más o menos. No recuerdo. Pero mira, ahora que me estás poniendo este ejemplo, ahora está de moda, porque bueno es la palabra, esto de la epigenética y de, ¿no?, muchos coach y ha venido, es una corriente muy fuerte esto de la epigenética, pues le dicen precisamente, ¿no? Y, así es. Y mira, y tú ya lo decías muchísimo antes, ¿no? O sea, no... Claro, de repente no exactamente igual como se dice ahora, pero ya... Sí, prácticamente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Claro, efectivamente eso fue en la Universidad Católica, ¿no? Que dicho sea de paso, es la universidad donde yo estudié, ¿no? Donde yo me gradué como contador público, ¿no? Conoces bien Arequipa, entonces, bueno, padres arequipeños también. Claro. Bueno, mi familia es arequipeña, ¿no? Bueno, yo un arequipeño más, ¿no? Claro, sí, es una ciudad que hasta el día de hoy me encanta, ¿no? De verdad. Su gente, su comida, su clima, todo, ¿no? Me gusta. A mí lo que más me gusta es el Misti. Claro. Por ahí para nuestros amigos, bueno, pero... Y en aquella época, como, bueno, ahora lo estamos comentando, pues, no había tal acceso de información como para poderlo validar, pues, ¿no? Claro. Y podías pasar en ese momento como ser una persona que no sabía lo que está diciendo, un poco fantasioso, ¿no? Pero hoy en día se puede validar eso, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde viene precisamente que la experiencia de contacto, ¿qué te da? Te da información, ¿no? Entonces, eso es lo que al final uno rescata, ¿no? Ok, ¿tienes experiencia? Excelente, muy bien. Y el siguiente paso es transmite la información, pero previamente entiéndela, compréndela, aplícala y compártela también, ¿no? Bueno, podríamos estar hablando horas contigo y hay muchos otros temas más, ¿no? Bueno, pero... Bueno, una pregunta del público ya, como para cerrar. Aquí están preguntando en vivo que para ellos ¿qué representa la Biblia? Bueno, te transmiten. De repente hay mucha gente que te quiere hacer esa pregunta. Bueno, mira, para el estado de conciencia en el cual ellos están, definitivamente que en principio ellos no van a entrar a definir una posición, sino simplemente te van a dar la oportunidad de que tú, por tu propio criterio y conocimiento, ¿no es cierto?, tal vez de repente necesites determinado instrumento o información que te pueda servir y que te permita aperturar la conciencia y tal vez de repente más adelante migrar a otro tipo de información, a otro tipo de conocimiento, con lo cual, ¿qué quiere decir ellos? Siempre dicen que hay una realidad relativa en el tiempo, que así como el amor tenía distintos niveles, hay un amor de padres cuando uno es pequeño, luego un amor a los juguetes, un amor a los compañeros, un amor a la chica, un amor a la esposa, un amor a los hijos. Entonces
todo tiene distintos estadios y todo es relativo en el tiempo, ¿no? Conforme tu conciencia se va expandiendo, tú mismo te vas dando cuenta qué es lo que en ese instante te permite tomar conciencia, y en un momento determinado migrarás a otro nivel donde hay otro tipo de conocimiento, otro tipo, y así es sucesivamente, ¿no? Entonces no se parcializan con una información, por lo menos en mi experiencia personal, con algo terrenal, ¿no? Claro, si algo sirve para la humanidad está bien, pues no, también sí. Es tu momento. Y la verdad también tiene niveles, ¿no? Bueno, yo no creo que exista una verdad absoluta, ¿no? Como que uno ni para ellos. Ni para ellos. Mira, Roberto, bueno, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, y bueno, te esperamos en Arequipa, ¿no? Esperamos ya iniciar un lazo de amistad contigo y poder acercarte un poco al público arequipeño en algún próximo evento que podamos organizar. Ya puertas pues ya prácticamente del 2018, ¿no? Entonces, invitarte, ¿no? Para que, bueno, tienes el programa, las puertas de nuestra casa, todo está abierto para ti. Yo estoy seguro que te estaremos esperando muchos por allá por Arequipa para que nos cuentes y nos des algunos talleres, ¿no? Magníficos, como estos de la lectura del aura, ¿no? Del campo akáshico y todo eso. Tal vez podamos hablar de repente en una próxima entrevista, ya centrarnos en ese otro tema y dejarles esto como una curiosidad. De repente solo para que redondees alguna idea. Claro, bueno, queridos amigos de Arequipa, es una ciudad que me encanta. De hecho, guardo muy buenos recuerdos. Y la idea es que podamos tener la ocasión de visitarlos, hacer algunas presentaciones, algunos talleres también. Y hay algo que es interesante, ¿no? Hoy en día estamos también teniendo la oportunidad de hacer lecturas del aura, a través del cual se puede entrar a las vidas anteriores, hacer lecturas de la parte genética para poder ingresar a vidas anteriores y un poco conocer cuáles son los votos que en esta hoja de ruta tiene el ser humano, cuáles son los dones con los que vienes, qué lecciones de vidas te corresponderían pasar. Bueno, todo relativamente hasta donde se permita acceder, porque no podemos conocer todo, sino perdería sentido esa libertad para que tú puedas decidir. También algunas vidas pasadas que tienen que ver con relación con los seres que están en tu entorno, algunas conductas características, algún conocimiento de qué vida podría provenir, y también qué habilidades y facultades tendrías en esta vida como consecuencia de todo el trabajo que hiciste en vidas anteriores. Entonces, sería interesante, lo hemos hecho hasta el momento, desde el 2011 habremos hecho más de 1.200 lecturas personalizadas, no solo en el Perú, sino en el extranjero. Y en la medida que esto pueda aportar sin invadir la parte del libre albedrío, pues va a ser una oportunidad que estoy seguro que se va a dar. Muy bien. Bueno, entonces queda esta entrevista para que vayan adentrándose en el tema. Y bueno, seguramente lo conocen también a Roberto Vargas de la Gala. Bueno, ha sido realmente un placer conversar contigo y conocer de primera mano. Entonces, yo te quería preguntar, sobre todo tengo mucha curiosidad con esto de Chuschuco y Tacna, ¿no? Me pareció fantástico estar ahí, es como estar en otro planeta, el sol, la luz y realmente estar con Fernando, que es tu amigo. Entonces, no sé, no sabía que eran promoción prácticamente, ¿no? Mira qué sorpresas que te dan. Pero en todo caso, bueno, muchas gracias una vez más, Roberto. Ahí nos despedimos entonces. Nos seguimos viendo. Así es. Bueno, agradecerte también, Rafael, y felicitarte también. Yo te sigo por el Face, veo que tienes una labor muy importante, no solamente en Arequipa, en el Perú, veo que estás también en la parte internacional. Yo creo que necesitamos personas así como tú, con esa pasión, con ese coraje, con esa determinación, de ayudarnos a llevar un mensaje que genere una luz y una esperanza. Hoy más que nunca necesitamos eso. Y me alegra de ser tu amigo y de verdad, humildemente te digo que en lo que esté a mi alcance, pues puedes contar conmigo. No, gracias, me has ayudado mucho porque estoy cansado, pero me has dado energía. Entonces continuaremos. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo. Nos vemos entonces en otro video programa.